exponen la legislación vigente al respecto, la práctica en los diferentes países y el resultado de un cuestionario que es enviado a los gobiernos para que a su vez sea consultado además con las organizaciones de empleadores y trabajadores sobre el asunto. Se prepara un informe donde se indiquen los principales temas que se deben considerar la conferencia y las enviará a los países miembros. El día de la reunión de la conferencia se discute entre los participantes y se considera que la cuestión es apropiada para un convenio o una recomendación, y se adoptan las conclusiones y se ordenará que se inscriba en el orden del día de la reunión siguiente. Luego, la oficina preparará uno o varios proyectos de convenio o de recomendación y los envía a los gobiernos para que además consulten a las organizaciones de los empleadores y de los trabajadores sobre esos asuntos y sean enviadas las enmiendas o observaciones. Cuando esto pasa, la oficina redacta un proyecto definitivo de los textos del convenio o de la recomendación y lo envía nuevamente a los gobiernos, por lo menos con 3 meses de anticipación para que estos sean estudiados y posteriormente analizados en una sesión plenaria de la conferencia internacional o previamente por una comisión para que informe sobre ellos. Si en la plenaria de la conferencia internacional se aprueba, se someterá a un comité de redacción para la preparación del texto definitivo, que deberá ser distribuido a los delegados y luego realizará la votación final sobre su adopción del convenio o la recomendación. Bueno, ahora acerca de la aprobación y ratificación, pero aquí en Colombia. Una vez se ha adoptado este convenio, debe someterse a la autoridad competente del Estado miembro para que decida sobre la aprobación en un término de 1 año contado a partir de la clausura de la conferencia, o máximo son 18 meses, lo que esto se ha llamado más que todo como la sumisión de los convenios. Bueno, y en el caso de Colombia, el Congreso de la República deberá conocerlo y determinar si lo aprueba o no a través de una ley. Esa primera promulgación no es suficiente para que se entienda incorporada en la legislación interna. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Luego se envía a la Corte Constitucional para que se someta a un control automático de constitucionalidad, el convenio y la ley aprobatoria. Bueno, si fue declarado conforme a la Constitución por el Alto Tribunal, el convenio se entiende ratificado. Por tanto, es una ley interna válida y debe publicarse en el diario oficial, el texto ya ratificado, lo que lo hace ya oficial en el ámbito interno como norma general y 2 meses después de haberse promulgado o cuando la norma lo diga. Bueno, yo creo que eso fue todo lo que investigué. No, investigué también cerca de cuáles son los convenios, están los fundamentales y los prioritarios, pero creo que eso no lo mencionaré para dejarle a los compañeros que hablen un poco. Estoy a ver qué... Gracias, Juan, por tu investigación. Es una investigación que incluso va un paso antes. Muchísimas gracias. El paso antes es antes de la ratificación, el proceso de suscripción y el proceso de sumisión del convenio, digamos, como todo el trámite que también pasa en la OIT, que fue lo que Juan también nos dijo al principio, ¿cierto? Bueno, ¿cómo pasa eso en la OIT? ¿Cómo son las discusiones y finalmente cómo nace a la vida un nuevo convenio? Y luego cómo se ratifica y llegó hasta la parte donde hay control por parte de la Corte, ¿cierto? Creo que nos falta lo último que es, bueno, y cuáles integran el bloque en sentido lato, en sentido estricto, todos van al bloque de constitucionalidad, o lo que Juan ya nos empezó a decir al final, que todos los convenios no son iguales, ¿cierto? Que hay unos convenios fundamentales, unos prioritarios. Entonces, quizás las compañeras que faltan nos puedan complementar un poco, distinto a lo que ya Juan nos dijo, en clave de lo que le quedó faltando. Susana primero, Susana Rincón.
Bueno, buenos días para todos. Complementando pues lo que ya el compañero Juan nos dijo, por otra parte me parece muy importante señalar que hay una sentencia de la Corte Constitucional en la que nos habla precisamente de este bloque de constitucionalidad y la ratificación de estos convenios de la OIT, que es la sentencia C-401 de 2005, que básicamente alude a que únicamente forman parte del bloque de constitucionalidad aquellos convenios internacionales ratificados que la Corte, después de un estudio muy riguroso, determine que sí forman parte, ¿cierto? Pueden profundizar mucho más dándole la lectura a esta sentencia, que es bastante interesante. Por otra parte, y relacionándolo un poquito con la clase pasada que hablábamos de los 4 pilares básicos del trabajo decente, en cuanto al cuarto componente, que era de fortalecer el diálogo social y tripartismo, que habíamos hablado que se tenía que ver con el sindicalismo y con que tengamos trabajadores organizados, les voy a decir unos convenios internacionales y del bloque de constitucionalidad, pues que tenemos, que tienen que ver pues con esto, que es el convenio 87 de la OIT, que está ratificado en Colombia desde el año 76 por la ley 26, el convenio 98 de la OIT, que es de la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, aprobado por la ley 26 también del año 76, el convenio 151 de la OIT de 1978, que habla de la protección de los derechos de sindicación y de los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública, aprobada por la ley 411 del 97, y el convenio 154 de la OIT de 1981, que fomenta la negociación colectiva, aprobado por la ley 524 del año 99. También pues quería traer a colación algunas dudas o algunas inquietudes que se habían suscitado precisamente de la aplicación de los convenios, y es que cuando son parte de la legislación. Se había planteado pues como dos teorías, una teoría dualista y una monista. La dualista decía que básicamente para que un convenio de la OIT formara parte de la legislación interna necesitaba dos cosas: primero, la ley de ratificación, y segundo, la ley adicional o decreto que reglamentara, que lo regulara, básicamente. Y la tesis monista que nos hablaba en que, según el artículo 53 y 93 de la Constitución Política, con la sola ratificación ya forman parte de la legislación interna. Esto no es estrictamente como que sean del bloque de constitucionalidad, porque como ya lo hemos dicho, una cosa es que sean ratificados y otra es que formen e integren parte como de ese bloque de constitucionalidad. Y eso básicamente fue como lo que investigué, y ahora lo que se está implementando es básicamente esta tesis monista, que era la que les había dicho, esta última. Muchas gracias, Susana. Y había otra manito levantada, pero creo que ya la bajaron. ¿Alguien más quiere complementar? Daniela Ardila. Eh, Profe, hola. Pues otra parte que me pareció como interesante fue que no todos los convenios que son ratificados como que hacen parte del bloque de constitucionalidad, ¿cierto? Que eso es lo que dijo la compañera, que era solamente los que se aprobaban y se les daba como este rango de constitucional. Pero además de eso, encontré que Colombia hasta el momento tiene como 61 convenios de la OIT ratificados, y que el último que se está como avanzando en este proceso es el convenio 190 sobre la violencia y el acoso en el trabajo hacia las mujeres. Entonces, eso está como muy interesante, que estuve como viendo videos sobre ese, entonces me parece interesante si habláramos de ese, o bueno, no sé, y ya. ¿Alguien más? Ah, María Juliana, estoy viendo la manito. Profe, sí, lo que pasa es que yo le había levantado, pero siento que ya mis compañeros habían como enunciado todo lo que yo quería manifestar. Sin embargo, me gustaría como para cerrar, de pronto hacer como un énfasis en el marco normativo que hace referencia pues a estos tratados para que integren el bloque de constitucionalidad, pues lo que tenemos como establecido en nuestra Carta Constitucional. Entonces está el artículo 9, que reconoce pues como inicialmente las relaciones exteriores del Estado, que se fundamentan en la soberanía nacional,
en el respeto de la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados en Colombia. Tenemos el artículo 93 que hace referencia pues a que los tratados y convenios son ratificados por el Congreso. Sin embargo, pues a esto le va a hacer como no sé, un señalamiento, y es que la Corte Constitucional ha hecho referencia pues a que no necesariamente tiene que ser como el Congreso, y ahí había como una discusión hace un tiempo sobre eso, que no tenía que ser específicamente el Congreso, sino que luego la presidencia, luego que no, que la Corte. Entonces, bueno, frente a eso me gustaría que nos hicieras una aclaración. También está el artículo 94 que establece pues como la enunciación de los derechos y garantías que hacen parte de la Constitución y cómo en los convenios internacionales vigentes no debe haber como una, digamos, incongruencia entre estos que tenemos señalados nosotros y los tratados. Y el artículo 214, pues habla sobre en el estado de excepción, cómo no se pueden suspender como los derechos humanos, y pues que también nos empezamos como a regular por el derecho internacional humanitario, que también me parece importante porque mide como de cierta manera como lo que se establece de manera internacional nos rige a nosotros en un estado pues como de emergencia, pues que es como atípico, pero bueno. Y pues están otros dos, el artículo 53 que nos especifica pues más sobre los convenios internacionales del trabajo que tienen que ser debidamente ratificados. Pues obviamente aquí hago la acotación que mencionó la compañera Susana sobre que no necesariamente tienen que ser, que por ser ratificados entonces ya hacen parte del bloque. Y el artículo 102, en el inciso 2 dice que los límites señalados por la Constitución solo pueden modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso y debidamente ratificados por el presidente de la República. Ya. ¿Alguien más hizo la consulta? Estoy preocupada porque casi siempre por clase están participando no más de 4 personas y esta sí o sí tiene participación como nota. Santiago. Hola, profe y compañeros. Pues también quería resaltar el convenio C-189, sí, el 169 de la OIT, porque eso también hace parte del bloque de constitucionalidad, según lo que vi. Resalta, digamos, que la importancia de los pueblos o pues de las comunidades indígenas, y les reconoce ciertos derechos o cierta independencia que deben ser tenidas en cuenta para pues aplicarles la legislación. Entonces permite reconocerles obviamente la diversidad cultural y pues la libertad de culto, entre otras cosas. Ok. Dison Moisés. Profe, hola, bueno, yo estaba como esperando un poquito en avanzar para hacer como esa participación, pero pues ya que estamos como participando todos, pues encontré que Colombia es un país como muy activo en la ratificación de los convenios, y no sé si el dato está acertado, si está actualizado, pero se tiene que hay 61 convenios ratificados. Dentro de esos pues se tienen pues como convenios fundamentales, convenios de gobernanza y convenios técnicos. Y considero pues que es muy importante, puesto que en Colombia y en nuestro Estado Social de Derecho se ha dado como una constitucionalización del derecho al trabajo, y lo que hace es que estos convenios estén como a la par de la Constitución. O sea, no serían más, pero tampoco serían menos, sino que sería como horizontalmente. Y creo que es muy importante para la defensa de los trabajadores. Muy bien, y varios de ustedes han dicho que, bueno, que hay unos convenios que van a integrar el bloque de constitucionalidad y otros que no. Pero ¿cuál es la diferencia? Digamos, todavía no me queda claro de todas las intervenciones. Para que integren el bloque de constitucionalidad, ¿qué debe tener ese convenio? Ya también me dijeron que eso lo hace la Corte, está muy bien. Es la Corte la que define el sentido, ¿cierto? Pero ¿cuál es qué es lo esencial que debe cumplir ese convenio para que pueda integrar el bloque de constitucionalidad o para que integre simplemente la legislación interna? Porque también me han dicho ustedes que hay unos que integran simplemente la legislación interna. Y en ese sentido,
¿Cuáles integran el bloque en sentido lato y en sentido estricto? Ustedes hicieron la consulta, debieron de haber encontrado que los convenios que integran el bloque de constitucionalidad lo pueden hacer en cualquiera de esos dos sentidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién más hizo la consulta para complementar a los compañeros que ya participaron? Profe. A ver, yo nuevamente intervengo. La diferencia entre el sentido estricto y el sentido lato es que el sentido lato es más como que debe interpretarse, ¿cierto? Es una interpretación que debe tener sobre la norma, pero no es, digamos, de una ejecución obligatoria como lo es en el sentido estricto. Pues sí debe ser tenido en cuenta, pero no tiene la misma aplicabilidad que en sentido estricto. Muy bien, muy bien. Gracias, Santiago. ¿Alguien más o ya cerramos las participaciones con esas 2, 4, Profe, 5, 6 participaciones? profe, yo hice la consulta, pero como cuáles hacían parte, y uno de los que hace parte es el convenio 87, que es sobre la libertad sindical y la protección del derecho de la sindicación. Muy bien. ¿Y qué más investigaste sobre el bloque de constitucionalidad? Profe, o sea, el bloque de constitucionalidad, es que ya todo lo dijeron los demás compañeros, pero que hacen parte del No, hay bloque algo que no han dicho. constitucional. Hay algo que no han dicho. Yo por eso estoy insistiendo no los estoy haciendo hablar por hacerlos hablar. Es porque sí falta algo de todas las intervenciones. Pero dime. No, los que yo consulté eran el 87 y el 88. 98. El 88 dice convenio sobre el servicio del empleo, que eso hacen parte del bloque de constitucionalidad. ¿Del bloque de constitucionalidad? ¿Cuál? ¿El 98? 88. El 88. Démosle una buscada a ese convenio a ver cuál es. Porque ese convenio no hace parte del bloque. Y decía 87, 88. El 87 y 80, 98. El 87 sobre libertad sindical, el 98 sobre negociación colectiva. Y si quieres, démosle una buscada. Convenio 88 de la OIT. A ver qué nos sale. ¿Te parece? listo, bro. Sobre el servicio del empleo. ¿Ese convenio te pareció que integra el bloque de constitucionalidad? Sí, profe. ¿Y qué es un convenio? ¿Es fundamental, es prioritario o es técnico, según tu investigación? No, este es técnico, profe. Es El, técnico. Es técnico. el fundamental es el sobre la libertad sindical Muy bien. del 87. ¿Por qué te estoy haciendo esas preguntas? No es por molestarte, es porque por ahí va la partecita que nos falta, ¿sí? Pero muchas gracias por tu participación, ya te la puse, Juan. Pero por ahí va. Gracias por darnos esa entrada. Susana, a ver si tú nos desenredas porque estamos aquí hablando del 88, un convenio técnico, y si un convenio técnico hace parte del bloque. Profe, pues precisamente eso era lo que yo les venía mencionando, que la sentencia C-401 de 2005 nos aclara precisamente porque hay unos convenios que, si bien son ratificados, no hacen parte del bloque de constitucionalidad, y es porque esencialmente los que hacen parte del bloque de constitucionalidad regulan derechos humanos en el ámbito laboral, y hay otros que no integran precisamente ese bloque de constitucionalidad, es porque regulan aspectos administrativos, técnicos, estadísticos o de otras índoles que precisamente no tienen que ver con este tipo de derechos. Muy bien, Susana. Es que ahora cuando participaste quedó un poco más difuso, pero ya está súper claro, y sobre todo con la entrada que nos dio Juan está súper claro. Te voy a poner ahí doble participación. Eso que dice Susana es clave. Claro, todo lo que ustedes han dicho es cierto, pero un análisis básico que ustedes tienen que hacer para saber si un convenio integra el bloque de constitucionalidad es, chanfle, ¿esto tiene contenido de derechos humanos? ¿Esto regula temas de derechos humanos? Y si regula temas de derechos humanos, mi cerebro de una vez va a decir, ah, mi madre, o sea que esto va a integrar el bloque.
Ya la segunda consulta que tengo que hacer es ir y mirar cuando la Corte hizo el control, qué sentido le dio, ¿cierto? Ya la Corte me va a decir si usted integra el bloque de constitucionalidad porque su contenido es sobre derechos humanos. Entonces yo digo, ok, entonces integra, tiene temas de derechos humanos, va a integrar el bloque, pero yo quiero saber si integra el bloque en sentido lato o en sentido estricto. La misma Corte es la que define el sentido, si es lato o si es estricto, y más o menos en la línea de lo que nos definía, si no estoy mal, Juan o Santiago, ya me confundí acá en la participación, pero el sentido lato es más un marco de interpretación, sigue siendo del bloque de constitucionalidad en el marco, o sea, así como lo hacen los principios. Recuerden que los principios constitucionales son como linternas, ¿cierto? No necesariamente tienen una aplicación estricta, directa, pero tener un marco de interpretación desde la Constitución, tener una linternita que te diga bloque de constitucionalidad es lo que llamamos en sentido lato, que es como ese marco que nos da para leer, para interpretar, y en sentido estricto es que se aplica sí o sí a rajatabla a nivel de Constitución, digamos, a ver un artículo del convenio 81 que tanto han mencionado ustedes sobre libertad sindical, que es un convenio fundamental, como lo dijeron en sus primeras intervenciones, que es un convenio que contiene derechos humanos, por esa misma razón que la Corte, en la sentencia que nos resalta Susana, la 401 del 2005, la Corte dice, venga, integra el bloque, y les voy a decir en qué sentido, y dice en sentido estricto, ¿sí? Entonces, miren que es muy importante entender como todo el proceso. Uno, que hay un proceso interno en la OIT de tripartismo, de consenso, de reuniones, donde salen los convenios, donde nacen los convenios. Está el proceso de sumisión, luego el proceso de ratificación en el Congreso de la República, que es que mediante una ley nacional ese convenio se vuelve parte de nuestra legislación interna. Y cuando digo nuestra legislación interna es que hace parte de nuestras normas, pero que ya con posterioridad a eso la Corte nos dice si va a integrar la legislación como tal o si va a integrar la Constitución, el bloque de constitucionalidad. Y que ese análisis pues lo hace la Corte. La Corte es la que define el sentido y si integra el bloque o no integra el bloque a partir de unos análisis que ustedes ya han venido también aquí resaltando, si contiene o no contiene derechos humanos. Pero ustedes también hicieron otra parte de la consulta que me parece muy importante. ¿Cuántos convenios hay ratificados por Colombia? Varios de ustedes, creo que dos menciones dijeron 61. Juan. Yo investigué eso y dicen que se han utilizado jurisprudencia. Existe 187 convenios aprobados por la OIT, 60 son que son ratificados por Colombia, aunque en vigor solo son 54 los aplicables, pues 6 de ellos se han denunciado. Sí, eso, más que todo eso. 6 solo se han denunciado, entonces solo existen 54, pues según lo que yo investigué en la rama judicial. Ya son 61, ya son 61 convenios ratificados por Colombia, ¿cierto? Más o menos 49 en vigor. Una fuente que no te deja cometer errores, Juan, para la próxima, y compañeros y compañeras, métanse a la página de la OIT. Es más, metámonos ya a la página de la OIT y la miramos un rato para que ustedes vean que eso es... Y porque es que la página de la OIT sí te tiene los convenios todos actualizados. En cambio, si ustedes miran otra fuente de la Lara Bonilla, de la rama judicial, de cualquier libro, se van quedando como atrás, ¿cierto? Pero si ustedes miran, a ver, les comparto pantalla, que es súper fácil, nada más porque es importante que ustedes aprendan a navegar en la página de la OIT, si quieren ser buenos laboralistas, así. Ay, ahí todavía no ven mi pantalla, ¿cierto que no? No, toda la pantalla. Acá, compartir. Ahí ven mi pantalla. ¿Sí o no? Profe, la estamos viendo. Entonces, si ustedes quieren tener información así súper actualizada, nada, derecho a la página de la OIT siempre, porque pues hay movimiento, cada año hay movimiento en la OIT y es bueno que ustedes estén actualizados. Entonces, miren que aquí yo simplemente le di como convenios ratificados en Colombia y de una metida normal EPS, que es uno de los enlaces de la página oficial de la OIT. Entonces, me dice que hay 61 convenios, ¿cierto? Que de esos convenios tenemos 8 fundamentales, que fueron los que vimos como el principio de trabajo decente. Mírenlos acá. Estos son los 8 fundamentales.
el de trabajo forzoso, el de libertad sindical, el de negociación colectiva, el de igualdad de remuneración en el empleo, el de discriminación en el empleo, el de trabajo forzoso, el de la edad mínima y el de las peores formas de trabajo infantil. Esos son los convenios fundamentales que los vimos en las primeras clases también, que hacían parte de la Carta Fundamental de la OIT. Incluso hay teóricos que dicen que estos convenios no requieren ratificación, que por el solo hecho de ser parte de Naciones Unidas y por esto ser parte de la OIT, estos convenios deben cumplirse sí o sí. Miren que todos estos están en vigor, ¿sí? Miren. Y son los fundamentales. ¿Qué les va a decir esto de entrada? Que por lo menos estos convenios tienen contenidos de derechos humanos, como nos lo decía Susana. Y si estos convenios tienen contenido de derechos humanos, ¿qué va a pasar? Cuando pase el control de la Corte va a tener que decir que esos convenios integran el bloque de constitucionalidad, o sea, que están a rango de constitución nuestra, en nuestro país. Y lo siguiente que va a hacer la Corte es decir si la integra en sentido lato o en sentido estricto. Si son la linternita con la que interpretan tipo principios, como lo hacen los principios, o si se aplica, como yo lo digo, a rajatabla como norma, como si fuera la misma Constitución, ¿cierto? Pero también Juan nos hablaba de convenios de gobernanza o prioritarios, también les llaman. Miren que aquí les aparecen los 3 de gobernanza o prioritarios y los 3 están en vigor. ¿Cuáles son estos convenios? Son el convenio sobre inspección en el trabajo, normalmente en zonas urbanas, y el convenio sobre inspección en el trabajo, pero en la agricultura, ¿sí? Y este que es un convenio muy importante, que es el 144, que es sobre la consulta tripartita, ¿sí? Que es la que regula como todo esto. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de que había tripartismo, que en el Ministerio de Trabajo, que los empleadores, que los trabajadores, que cómo se concertaba el salario mínimo? Eso se rige por este convenio 144 que aparece como gobernanza prioritario. Y miren el chorro de convenios técnicos que hay. Son como 50 convenios técnicos. Son muchos. Y entonces miren, por ejemplo, que regula un convenio técnico. Convenio sobre las horas de trabajo, convenio sobre el desempleo, convenio sobre la protección de la maternidad. ¿Por qué identifican ustedes que es un convenio técnico también en su contenido? Porque es un convenio que te regula como algo específico de un sector, pero no está, por ejemplo, con la libertad sindical, que es un derecho fundamental y humano, ¿cierto? Sino que son como convenios que empiezan como a regular normitas. Piénsense lo que son convenios mucho más acotados, son convenios mucho más pequeños, convenios sobre vacaciones pagadas, convenios, o sea, miren el contenido mismo, incluso no por el contenido mismo, uno dice, esto no es un convenio fundamental, esto no es un convenio, ni tampoco es un convenio de gobernanza, porque los convenios de gobernanza, que son estos 3, tienen una característica y es que son como un instrumento para alcanzar otros derechos. ¿Qué es la inspección del trabajo? Un instrumento para alcanzar otros derechos. ¿Por qué? Porque la inspección es una forma que tiene el Ministerio de Trabajo de ir, mirar si se están cumpliendo o no otros derechos. ¿Qué es el convenio sobre consulta tripartita? También es un instrumento, es un convenio que te permite ser una herramienta para el diálogo social en los países, ¿sí? Entonces, por eso estos son de gobernanza. Los técnicos regulan temitas específicos y están los convenios que más nos interesan a nosotros en esta clase, que son estos convenios fundamentales, que son los que hacen parte del bloque de constitucionalidad. ¿Y por qué esto va a ser muy importante? Porque justo aquí están temas como el de libertad sindical, que es el 4º elemento del concepto de trabajo decente. Entonces, métanse siempre a la página de la OIT para que vean todo así súper actualizado. Y en esta misma página de la OIT ustedes van a encontrar el informe de la comisión de expertos de cada año, pero vamos a ver ahorita más adelante cuando estemos en la comisión de expertos, que todavía no estamos ahí. Entonces voy a dejar de compartir. Ahí quedamos claros entonces con la consulta. ¿O alguna duda adicional? Profe, o sea que los que nos importa son los que están en vigor nada más, ¿cierto? Eso era los 49. Es que, claro, nos interesan los que están en vigor porque los que ya no se están usando o los que están en revisión, pues no hacen parte de nuestra legislación. El resto, todos van a ser parte de la legislación y ya sería que pusiéramos el lente, el zoom y decir, bueno, pero ¿qué? ¿Usted va a integrar el bloque o va a estar la legislación interna? Y si integra el bloque, ¿en qué sentido va a estar? Pero sí, claro, los que están en vigor, Dani. Listo. Perfecto, entonces hecha esa consulta y habiéndonos quedado un poco más claro de este tema, vamos a continuar con la presentación, que no la habíamos terminado. No sé por qué ya no me abre.
Acá está. A ver. Aquí está. Listo. Ahí ya pueden ver nuevamente mi pantalla. Bueno, y justo esta diapositiva nos la habíamos pasado la clase pasada, porque pues habla del artículo 53, de los que integran el bloque de constitucionalidad, pero quizás falta hacer una claridad sobre las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical. El Comité de Libertad Sindical es uno de los órganos de la OIT, órganos de control que emiten recomendaciones. Yo a ustedes les di una diferencia antes de cerrar la última clase. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué recuerdan ustedes del Comité de Libertad Sindical que hablamos? ¿Qué les dije? A ver qué tan concentrados estábamos en la última clase. Yo alcancé a llegar a esta diapositiva y les dije a ustedes, ay, en la conferencia se hace esto, en el Comité de Libertad Sindical se hace esto, la comisión de expertos es esto. ¿Qué recuerdan ustedes que yo haya dicho sobre el Comité de Libertad Sindical? ¿Me escuchas? Santiago. Pues tú habías comentado que era un órgano de control que se dedicaba como tal a la protección sindical y pues hablaste de un caso en específico y habías dicho que había violación flagrante y que se había ordenado el reintegro. No sé si era un caso, creo que de Avianca. Avianca, los pilotos, sí, sí. Pero estaba súper concentrado, súper bien. También dijiste que, pues que uno va ante la jurisdicción nacional y al mismo tiempo ante el Comité de la Libertad Sindical para que se tomara, creo que, una decisión en simultáneo. Eso fue lo que entendí. Muy bien. Sí, dije que no había que agotar como tal, como todo el trámite interno para poder acudir al Comité de Libertad Sindical. El Comité de Libertad Sindical, entonces, así como nos lo recordó Santiago, emite unas decisiones. Definitivamente emite unas decisiones sobre unos casos concretos. Les puse el caso de los pilotos de ATDAC, de Avianca, del sindicato que se llama ATDAC. Adicional a eso, el Comité de Libertad Sindical, a partir de todos los análisis de casos, emite unas recomendaciones y se llaman así, recomendaciones del Comité de Libertad Sindical. Los empresarios aquí se revuelcan pues y dicen, yo recomendaciones ni para la hoja de vida, y lo dicen así de una forma un poco brusca y un poco desobligante con la OIT, y dicen recomendaciones ni para la hoja de vida, siempre haciendo el chiste relacionado con las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, para decir que para ellos las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical no tienen ningún peso, ¿cierto? Para nosotros sí. Para nosotros las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical que están en un compilado muy reciente, bueno, hay varios compilados, pero digamos el más reciente es el del 2018. Yo se los voy a mandar al WhatsApp como parte de mis tareas con ustedes en esta clase. Es un libro gigante, le llamamos muchos laboralistas, le llamamos la Biblia de Libertad Sindical. Le llamamos la Biblia porque viene por párrafos y en cada párrafo el Comité de Libertad Sindical te dice, por ejemplo, sobre los permisos sindicales, sobre la cuota sindical, entonces, sobre cada uno de los derechos que desagrega el ejercicio de la libertad sindical. ¿Por qué me gustaría que lo tuvieran? Pues no porque vayamos a preguntar sobre un párrafo específico del Comité de Libertad Sindical en esta clase, sino porque cuando ustedes quieran sustentar una queja ante el Comité de Libertad Sindical o cuando quieran sustentar cualquier protección a la libertad sindical vía constitucional, vía administrativa, vía judicial, ordinaria, que ustedes sustenten como abogados sus acciones con eso que yo llamo la Biblia del Comité de Libertad Sindical, que son sus recomendaciones en su último compilado del 2018, les da mucha fuerza a ustedes como laboralistas, como abogados, porque eso significa que ustedes están viendo con el lente internacional la protección del ejercicio de la libertad sindical, que es lo que es esperable en un país en donde además el convenio sobre libertad sindical 87 y 98 sobre negociación colectiva pues hacen parte del bloque de constitucionalidad.
sobra de la explicación. Si esos dos temas para nosotros son de rango constitucional, cada vez que ustedes quieran proteger un caso de libertad sindical, pues lo normal es que ustedes acudan a las instancias internacionales como el Comité de Libertad Sindical, puedan ver qué se ha dicho sobre ese tema, buscar ese tema en eso que yo llamo la Biblia, el compilado de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, y encontrar un sustento para sus acciones desde ese espacio, ¿cierto? Desde ese compilado. Para nosotros las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical son vinculantes si son emitidas por el Consejo de Administración, como pasa con este compilado que les voy a compartir, y no son como lo dicen los empresarios que recomendaciones ni para las hojas de vida. Ustedes me van a decir, ay, pero entonces existe disputa sobre eso, porque entonces, no, claro, ellos no lo aceptan. Pero si uno va ante un juez constitucionalista que entienda de esos temas, va a entender perfectamente que las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical sí son vinculantes. ¿Listo? Y sí sirven como fundamento jurídico para las decisiones. Listo, muy bien. Eso con relación al Comité de Libertad Sindical y con relación a la comisión de expertos, ¿qué dijimos, Santiago? ¿No alcanzamos a decir nada? Profe, tú dijiste que, pues tengo entendido que íbamos a empezar esa clase con ese tema. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la comisión de expertos. La comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones, en sus siglas, las que aparecen ahí, son los expertos del mundo. Los expertos del mundo, pues obviamente que hacen parte de la OIT y que se dedican cada año a ver cómo está el cumplimiento de los convenios en el mundo. Básicamente eso es lo que hacen. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cada año, voy a ir pasando aquí las diapositivas, voy a saltar esto, impacto de los principios, el comité de... bueno, unos datos ahí chiquitos del Comité de Libertad Sindical antes de pasar a la Comisión de Expertos, perdón. Fue creado en el 51. La importancia del principio de libertad sindical, como lo habíamos dicho, es esencial para el funcionamiento de la organización y pues por eso existe el Comité de Libertad Sindical. Aquí está una de las afirmaciones que les hacía ahora, y es que no todos los Estados miembros de OIT han ratificado los convenios sobre libertad sindical, pero aún así, por hacer parte de los convenios fundamentales, deben cumplirse. Y esta es la composición del Comité de Libertad Sindical, que no se los había mostrado. Primero es un órgano del Consejo de Administración. El Consejo de Administración es una instancia de la OIT. Dos, es un órgano tripartito. Significa que está compuesto por 3 representantes del gobierno, 3 representantes de los empleadores y 3 de los trabajadores. Listo, para que sepan cómo se compone. Ellos son los que toman las decisiones. Su competencia, ya lo vimos, ahorita más o menos con los ejemplos. ¿Y cuáles son los impactos del Comité de Libertad Sindical y sus principios? Hay mucha gente que le llama a eso la jurisprudencia de la OIT en materia de libertad sindical, que son las recopilación, que yo llamo la Biblia de la libertad sindical, que es la recopilación del año 2008, que trae más o menos 3.000 casos analizados por el Comité de Libertad Sindical y que sirven como recomendaciones. Y acá pasamos a la comisión de expertos. ¿Qué es la comisión de expertos? Entonces, 20 expertos independientes, también designados por el Consejo de Administración, y ellos hacen el procedimiento de control regular. ¿Qué es eso del procedimiento de control regular? Ya se los voy a explicar. Pero para que vean la diferencia con Comité de Libertad Sindical, miren que mientras los otros son unos expertos que simplemente hacen un control, eso es regular, o sea, el análisis de qué convenios se están cumpliendo y qué convenios no se están cumpliendo, el Comité de Libertad Sindical sí tiene como un procedimiento contencioso, digamos, sí hay un análisis de un caso, una decisión. En estos casos no se requiere que haya ratificación del convenio y debe haber como una queja, o sea que hay como una querella, como una demanda, digamos. El Comité de Libertad Sindical sí es como un pequeño tribunalito. En cambio, la comisión de expertos son los expertos que analizan si hay cumplimiento o no cumplimiento de los convenios internacionales. ¿Listo? Para que ustedes vean como la diferencia así clara de las dos. Pero entonces, viendo específicamente cómo funciona la comisión de expertos, entonces, cada año en la página de la OIT van a aparecer, en esa página en la que estábamos ahora, van a aparecer cuáles son los convenios que entran a
a control regular. De hecho, voy a buscarlo en este momento en la página para que ustedes lo vean de una vez. Espérenme un segundo. Y ponerle aquí OIT, control regular. Quiero mostrarles esto porque esta es la forma que ustedes tienen de saber cada año cuáles son los convenios que están cuáles son los convenios que se deben analizar, cuáles son los convenios que se deben ver si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Espérame un segundo que no me está fallando el internet. Acá. Ujú. Ay, no me quiere entrar. Bueno, les voy a mandar la ruta luego para que no nos comamos la clase aquí buscando la entrada a la OIT. Pero, entonces voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. Los convenios de la OIT, los que están ratificados, los que están en vigor, como mirábamos ahora para cada país, son los mismos. Digamos, vamos en el convenio 190, por eso algunas de ustedes, de sus intervenciones decían, Colombia inició el trámite de ratificación del convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Sí, es el último convenio. Los convenios de la OIT siempre van en orden. Antes del 190 estaba el 189, que era sobre el trabajo doméstico, y así sucesivamente. Vamos en 190 convenios para todo el mundo, ¿cierto? Y cada año en la página de la OIT ustedes van a encontrar un listado. Yo les voy a mandar el link al WhatsApp para que lo chequen, lo miramos bien a fondo la próxima clase, o lo miran ustedes internamente. Y cada año sale un listado, no de los 190 convenios, porque imagínense cada país haciendo memorias sobre si se cumple o no un convenio y por 190 convenios. No, entonces cada año entra en una lista de convenios, no sé, unos 10, 15, a veces menos convenios. Entonces la OIT dice, en el año 2024 vamos a analizar los siguientes convenios. Tira toda la lista de los convenios, que pueden ser 10, 15, 8 convenios. A eso se le llama control regular. ¿Qué significa entonces el control regular? Que cada año los expertos, los 20 expertos del mundo, van a sacar tiempo para revisar esos convenios. Y entonces en el año 24 aparecen unos, en el año 25 aparecen otros distintos, en el 26 otros, así hasta que le dan la vuelta a los 190 convenios, ¿cierto? ¿Qué hacemos finalmente o qué hacen los países? Los países dicen, hoy hay que hacer, este año, perdón, hay que hacer memoria sobre estos 10 convenios. Entonces, ¿qué hacen las centrales sindicales que representan los trabajadores? Ponen a sus abogados juristas, a nosotros, y entonces nos dicen, Sandra, mira, los 10 convenios que este año va a analizar la comisión de expertos son estos. Y entonces uno empieza a mirar, el 87, el 98, el marítimo, bueno, los que sean. Tantos prioritarios, tantos fundamentales y tantos técnicos. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros los representantes de las centrales sindicales? En un documento que llamamos Comentarios a las Memorias de OIT, ponemos el título, Comentarios a las Memorias de OIT, decimos, al convenio 87, que está este año en control, reitero, ¿cómo sabemos que está en control? Porque aparece en la página de la OIT, ¿sí? Y entonces el análisis que vamos a hacer nosotros es algo que les había dicho hace como 2 clases. Vamos a hacer el análisis de si se cumple en la legislación y si se cumple en la práctica. Básicamente, eso es lo que hacemos para cada convenio, ¿cierto? Si se cumple en la legislación o si se cumple en la práctica. Espérame un momento.
Listo, entonces, sale ese listado. Y cada central sindical, pero eso pasa después en el mundo, o sea, todas las centrales sindicales de todos los países del mundo se van a sentar a hacer exactamente lo mismo que yo les estoy contando acá. Los expertos dijeron que iban a analizar estos 10 convenios, entonces nos sentamos nosotros juicios cada año. ¿En qué época nos sentamos? Más o menos entre agosto, septiembre, octubre. Agosto, septiembre, octubre son los meses en los que nosotros hacemos las memorias. Y hacer la memoria consiste en coger cada artículo del convenio, ¿cierto? Y mirar si se aplica la legislación en la práctica. ¿Qué es mirar si se aplica la legislación en la práctica? En la legislación, si la norma que hay en Colombia está acorde a ese artículo del convenio y si en la práctica eso sí tiene algún efecto transformador en los trabajadores, digamos, que se le garantiza el derecho a la negociación colectiva a los trabajadores. Sí, pero resulta que hay 2, 3 casos en Colombia en donde no se les está garantizando el derecho a la negociación colectiva. Entonces yo cojo y pongo esos ejemplos. Con seguridad, este caso de Avianca que nos recordaba Santiago ahora, hizo parte de las memorias de la Comisión de Expertos, así como también hizo parte de la queja que se presentó al Comité de Libertad Sindical, como permeando dos órganos de control, al mismo tiempo, ¿cierto? Que es, por un lado va la queja del Comité de Libertad Sindical y por la otra va a la Comisión de Expertos en el análisis ya general de los convenios. No sé si está muy enredado hasta ahí. Por favor, pregúntenme si tienen alguna duda. Está muy enredado hasta ahí. Repasamos los pasos. Eso es importante que lo entiendan porque es el control finalmente que uno tiene que hace desde la OIT. Santiago. Es como, pues la comisión de expertos van a analizar pues una cantidad de convenios en el año, ¿cierto? Y pues en los últimos meses del año, asimismo las centrales sindicales pues, se reúnen para analizar esos mismos convenios y ver si son acorde pues a la Constitución y ver si digamos que cambian la relación laboral. Sí, es como, a ver, la comisión de expertos es un órgano que siempre va a estar vigilando el cumplimiento de los convenios, cada año. Entonces, como no puede vigilar el cumplimiento de 190 convenios, ¿cierto? Lo va haciendo por tandas, que es lo que llaman control regular. ¿Y cómo sabe uno cuál es la tanda que le toca? En el 2024, en el 2025, en el 2026, cada año, metiéndose a la página de la OIT. Y ahí aparecen los convenios. Uno le da a Colombia y entonces le dice, Colombia, este año Colombia va a entrar en control regular por los convenios, tan. Y entonces, ¿qué hacen las centrales sindicales de Colombia? Van y dicen, analicemos si ese convenio se está cumpliendo o no en la legislación y la práctica. Y hacemos un documento. Y ese documento, entre agosto, septiembre y octubre, nos gastamos 3 meses haciendo ese documento, se lo mandamos a los expertos de la OIT. ¿Qué hacen los expertos de la OIT? Muy juiciosamente ellos se leen todos los informes de todos los países del mundo y emiten recomendaciones y hacen observaciones a los países y hacen solicitudes a los gobiernos, ¿sí? O sea, tienen formas de responder. Y entonces cada año sacan un libro así gigante que se llama Las recomendaciones de los expertos, las recomendaciones de la Comisión Nacional, de la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones. Y ese libro gigante, pues no se lo tienen que ver todos, lo que hacemos nosotros es que buscamos Colombia y entonces ahí en Colombia es un trabajo muy bonito porque es como ver que lo que uno hace sí queda reflejado, ¿cierto? O sea, uno escribe un año antes y al otro año, en marzo, sale más o menos el informe de la comisión de expertos. Los expertos, dependiendo de si uno fue riguroso, mostró pruebas, casos en los que se violaba la libertad sindical, o casos, porque no solamente la libertad sindical, donde hay trabajo forzoso, donde hay trabajo infantil, o sea, cualquiera de los convenios que tiene la OIT, la comisión de expertos dice, tomo nota, vi que en el caso de Colombia pasó esto, le recomiendo al gobierno colombiano que tome estas medidas, le solicito al gobierno colombiano que dé más información sobre el caso de los trabajadores de Avianca, por decir así, o sea, por traer cualquier ejemplo. Entonces vamos a enviarles al chat 2 cosas. Una, las recopilaciones del Comité de Libertad Sindical, que son las que yo les digo que sí son vinculantes para Colombia, sí son aprobadas por el Consejo de Administración, y les voy a mandar el informe gigante de la Comisión de Expertos que salió en marzo de este año, que está recién salido, y que en ese se pronuncia la Comisión de Expertos incluso sobre la reforma laboral.
y dice que ve con buenos ojos la reforma laboral, que ve con buenos ojos la eliminación, por ejemplo, de los pactos colectivos, en donde ya haya sindicato, y eso es bueno porque significa que nosotros el año pasado le escribimos a la comisión de expertos haciendo el análisis de si se cumplió o no el convenio 87 de libertad sindical. Le dijimos a la comisión de expertos todo lo que estaba pasando en el país, le contamos el contexto de la reforma laboral, le contamos que en la práctica no se cumplía, y la comisión de expertos devuelve el informe diciendo, para el caso de Colombia, observó que, y entonces solicitudes y hace las recomendaciones como expertos. Y ustedes me van a decir, Sandra, ¿y para qué sirve lo que hace la comisión de expertos? Sirve para muchas cosas. Miren, en este momento está sirviendo para decirle a los congresistas que están en la Comisión Séptima del Congreso de la República, mire que la Comisión de Expertos vio con buenos ojos lo de la reforma laboral, mire que la Comisión de Expertos está diciendo que efectivamente donde haya sindicato no debe haber pacto colectivo. Y eso políticamente tiene una fuerza importante, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es la forma como funciona la comisión de expertos, y decirles que todo en la OIT es cíclico, o sea, todo en la OIT es como un círculo inacabable, ¿cierto? Entonces empieza la conferencia en junio, hacia finales de agosto, septiembre, octubre hay que hacer memorias a los expertos, luego los expertos nos devuelven un informe grande por cada uno de los países en marzo. Y luego otra vez vuelve y empieza la conferencia en junio, y luego otra vez tenemos que enviar memorias ya por otros convenios distintos, porque es un año distinto, a la OIT, y otra vez la comisión de expertos vuelve y se pronuncia. Si ven que siempre es como un círculo que no se acaba y está en conexión entre la conferencia y la comisión de expertos. ¿Por qué no el Comité de Libertad Sindical? Porque dijimos que el Comité de Libertad es como un tribunalito, que es más una instancia como judicial, entre comillas, que recibe quejas y que pues resuelve casos, ¿cierto? En temas de libertad sindical. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pues estamos bien. ¿Les quedó claro cómo funciona esto del comité, perdón, de los órganos de control de la OIT? Se valen todas las preguntas. Profe, como tal, entonces la comisión de expertos hacen pues un análisis respecto a los documentos que reciben de las centrales sindicales, ¿cierto? Uh-huh. Vale. Esa pregunta está bien porque está muy buena, porque claro, yo digo que hace un análisis de los documentos que enviamos a las centrales sindicales. Eso en la práctica es cierto, pero en la teoría no lo es. En la teoría, ¿cómo debería de funcionar? En la teoría, como todo es tripartismo, consenso y mucho cariño, entonces se supone que todos los países, esas memorias las tienen que enviar el gobierno, no los representantes de los trabajadores, o sea, no nosotros, sino que el gobierno es el que tiene que decir si está cumpliendo o no los convenios X, Y o Z del Estado. Pero como en Colombia, toda la vida, hasta este gobierno, que esas son las cosas que la gente no ve desde afuera, pero eso cambió este gobierno, pero en los gobiernos pasados, históricamente, el gobierno, cuando hacía las memorias, decía que todo estaba muy bien, ¿cierto? Entonces decía, no, por el convenio 81 todo está muy bien, se cumple la legislación y se cumple en la práctica. Y entonces las memorias del gobierno, que es a quien le toca realmente, quien tiene la obligación de hacerlo, pues las memorias quedaban divinas, o sea, era como que todo estaba muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros como representantes de los trabajadores y de las centrales sindicales? Decíamos a la OIT, permítanos enviar nuestras memorias por aparte como centrales sindicales, porque pues el gobierno dice que todo está muy bien y el gobierno no las envía. El procedimiento, ¿cómo es realmente en la teoría? El gobierno hace la memoria de si se cumple o no los convenios, se la pasa a las centrales sindicales y las centrales escriben comentarios a las memorias del gobierno. De hecho, se llama así, comentarios a las memorias. Pero como en todos los años de existencia de nuestro Ministerio de Trabajo, nunca el gobierno nos mandaba las memorias para nosotros hacer comentarios a las memorias. Colombia fue uno de los países en el mundo que se acostumbró a enviar memoria por sí solo. Entonces nosotros nos acostumbramos a enviar nuestra memoria. Cuando digo memoria es el documento, nos acostumbramos a enviar el documento de memoria como centrales sindicales nosotros solitos, directamente a la OIT. Pero ese no es el procedimiento. El procedimiento es que la memoria la hace el gobierno, que las centrales sindicales hacen comentarios a las memorias y que luego sale un solo paquete para la OIT, para la comisión de expertos.
Pero como había mala relación, como no nos ponían atención y entonces y esas memorias estaban diciendo que todo estaba muy bien, nosotros le decíamos a la OIT, déjenos enviar nuestras memorias. Entonces por Colombia llegaban las del gobierno y llegaban las de las centrales sindicales por otro lado, ¿sí? Eso está bien, eso no está bien, porque pues no muestra diálogo social, ¿cierto? ¿Qué pasó ya de lo hace que está el gobierno de Petro? El gobierno hace las memorias, no las manda y nosotros sobre esas escribimos y ahí sí se van para la comisión de expertos. Sin embargo, las centrales sindicales siguen enviando los comentarios a las memorias porque ha sido como una tradición, pero ha sido una tradición más en la práctica por el fracaso pues como de la relación con el Ministerio de Trabajo y de esto de hacer comentarios a las memorias y de que salga un solo paquete, que porque está en la teoría. En la teoría sí está tal cual como tú lo resaltas, o sea, el que tiene que hacerlo es el gobierno y nosotros hacemos comentarios a lo que hace el gobierno, pero si el gobierno no nos envía, pues nosotros lo que hicimos más como una tradición que como una forma que de un procedimiento establecido es que las enviamos por aparte. Listo, pero está muy bien la pregunta por eso. No lo iba a decir, pero vale la pena resaltarlo. Listo. Entonces, vamos con esto a terminar como esta parte específica del encuadre de OIT, de los órganos de control de la OIT y vamos a, según nuestra programación, a mí me gustaría ver que esto es programa de trabajo decente. Según el programa de trabajo decente, recuerden que ustedes ya tienen que ir, o según ustedes tienen ese documento, ¿cierto? Yo se los mandé al principio al chat. Chicos y chicas. ¿Sí saben de qué estamos hablando? De dónde están los temas que vamos a ver en el curso de profundización. Ustedes todos y todas lo tienen. ¡Ay! Me quedé sola. No hay nadie en esta clase. Dios mío. Chicos. Déjame reviso porque no estoy segura. Ah, sí, estamos en clase. Yo pensé que yo estaba por acá sola con algunos de ustedes. Sí, profe, por acá está el programa, sí. Está el programa, ¿cierto? Y en ese programa, ay, Dios mío. Lo voy a cambiar al grupo porque está muy arriba y de pronto en ese momento no de estaba. pronto la gente que se sumó después no lo tienen. Porfa, ayúdame con eso. Y según nuestra programación, la que ya nos van a compartir, nosotros teníamos como una unidad, uno de contexto histórico situado, eso ya lo tuvimos, un desarrollo teórico conceptual de la categoría de trabajo decente. Hoy te hizo sus órganos de control, que eso es lo que estamos terminando hoy. Hablamos de los convenios fundamentales de la OIT, del concepto de trabajo decente y su desarrollo conceptual. Listo. Ya tendríamos que adentrarnos un poco más en las figuras, esas figuras con las que yo llamo que se enmascaran verdaderas relaciones laborales o contratos precarios, como contratos de prestación de servicios, ST, contratos sindicales, o sea, que empezáramos a ver como ya figura por figura, de manera tal que ustedes puedan ir identificando por qué esas figuras no cumplen con las condiciones de trabajo decente o por qué no cumplen con ese concepto, ese horizonte que nos marca el trabajo decente, ¿cierto? Entonces, a partir de ahora, empezamos a hablar de cada una de las figuras con las que, pues, en principio yo considero que son las figuras como que son más visibles en el país con las que no hay trabajo decente. Y a la par vamos a ir analizando este tema con esto cómo se imbrica con intersecciones con migrantes, mujeres, jóvenes, afrocolombianos, diversidades sexuales y demás, ¿cierto? Digamos, como es mucho más gravoso cuando uno lo ve desde un enfoque interseccional. Pues el trabajo ya es precario, ¿cierto? Pero si tú miras específicamente mujeres, jóvenes, migrantes, otras diversidades, población afrocolombiana, indígenas, entonces uno dice, güey, madre, es mucho más teso para ellos, ¿cierto? Que eso es básicamente lo que uno intenta ver cuando incluye la categoría de interseccionalidad, ¿sí? Y
En ese orden de ideas, entonces vamos a empezar con, bueno, y entonces, ¿por qué quería hacer una pausa ahí que ustedes miraran el programa? Porque muchos de ustedes me han estado preguntando como, bueno, que qué es el trabajo final, que cuál es el tema, que cómo lo va a trabajar, ¿cierto? Les mandamos como cuál es el avance, cómo debe ir el avance y cómo debe ir el trabajo final, pero no les hemos dicho como más, ¿cierto? Entonces, lo segundo, aparte de esos parámetros, es que ustedes deben de escoger un tema. ¿Qué es escoger un tema? A partir de esta clase, ustedes van a ver que vamos a ver muchas figuras en las cuales vamos a analizar cómo funcionan y por qué no hay trabajo decente. Pueden ser esas o pueden ser otras que ustedes me digan, no, miren, es que yo conozco la figura de, no sé, el contrato de corretaje en tal empresa y me gustaría analizar ese contrato de corretaje para ver si es un contrato de corretaje real que se marca por las reglas del derecho comercial o si es un contrato laboral que está enmascarando una relación comercial, pero realmente es laboral, ¿cierto? Y quiero ver si eso cumple o no cumple con los conceptos de trabajo. Entonces, desde ya pueden estar pensando ustedes cuál es el caso que quieren analizar, cuál es la figura que quieren analizar, que también puede ser. Sean lo más concretos posibles, les decía en el chat, porque tenemos muy poco tiempo y ustedes van a tener que hacer como una mini investigación sobre ese tema, sobre ese caso, sobre esa figura. ¿Cierto? Entonces, desde ya la pueden ir pensando, me la pueden ir escribiendo al chat o la tienen presente y si necesitan alguna asesoría, alguna documentación o algún contacto, también me lo dicen. Y en cuanto a las fechas, que creo también habíamos dicho que no hemos definido fechas, me interesa que definamos algunas fechas, sobre todo del avance de la exposición y de, bueno, el trabajo final no, porque el trabajo final es la fecha final que ustedes tienen para, en la universidad para los exámenes finales. Listo. Pero sí va a ser importante, gracias Carlos por compartir el programa, sí va a ser muy importante que entonces definamos qué fechas. Yo sugiero que arranquemos con las exposiciones y en el mes de abril, ¿cuándo es que es Semana Santa? ¿Quién me ayuda, por favor? Mira el calendario. En 2 semanas. En 2 semanas, o sea, tenemos la clase del 22, la del 29 es Viernes Santo, ¿sí? Sí, profe. Estoy en lo cierto. Desde el 29 no tendríamos la clase y necesitamos 2 semanas para exposiciones, 2 viernes para exposiciones, que pueden ser 12 y 19, pueden ser las exposiciones. ¿Cómo ven ustedes esas dos fechas? Bien, profe. O la ven, o la quieren dejar para después. Es como para que no se les junte y ustedes empiecen a trabajar desde ya en los temas. Entonces voy a poner acá 12 y 19 de abril van a ser las exposiciones. Carol, tú me ayudas poniendo eso en el chat también, porfa. 12 y 19 exposiciones. Entonces quiere decir que tienen toda Semana Santa. ¿Cómo? ¿Esos trabajos son individual, en grupo? Todos son individuales y esas dos fechas de exposiciones, por experiencia, son dos fechas inamovibles. Vamos, si decimos que son tiene que ser que pase algo, pues, y que no podamos dar la clase. ¿Qué significa inamovibles? Que si ustedes no exponen entre el 12 y el 19, el tema que van a trabajar, pues quedan sin nota de exposición. Pero digamos, no es una nota que se pueda recuperar cuando ustedes quieran, cuando ustedes se quieran conectar y decirme, ay, ya puedo hacer la exposición. No, sino que si acordamos entre todos, los acuerdos se cumplen, que esas son las dos fechas para las exposiciones, entonces esas son las dos fechas en las que ustedes no pueden faltar y deben participar activamente con sus exposiciones. Son exposiciones cortas de 5 minutos en las cuales ustedes simplemente, yo igual les voy a mandar los parámetros, me dicen cuál es el tema, cuál sería la pregunta, problema que quieren abordar, por qué lo quieren abordar, cuál sería la justificación y como cuáles serían las fuentes. Yo esto que acabo de decir se los voy a mandar en un chat para que tengan los parámetros de la exposición, pero es muy sencillo, pero también se pierde, ¿sí? O sea, si el 12 y el 19 ustedes no exponen, no es que me digan que el 26, que no. A no ser que realmente tengan una excusa, si
una calamidad o una enfermedad, algo que uno diga, claro que hay que repetirlo, de lo contrario, no se repite el tiempo de exposición. Entonces, 12 y 19 hacemos exposiciones de sus temas elegidos y de ahí nos vamos al avance. El avance me lo pueden entregar. Las clases van hasta cuándo? Como el 1, ¿cierto? De junio. Sí, profe, el 1 de junio. El 1 de junio. Muy bien. Gracias, Juan. Entonces, entreguemos el avance el 10 de mayo. Si están de acuerdo. Yo estoy proponiendo simplemente. Entrega de avance. ¿Están de acuerdo? Digan ya o callen para siempre. No mentiras. Sí, Para siempre. profe. Listo. Entonces, 10 de mayo, entrega de avances, ese sí ya tienen los parámetros en el chat. Y el final, porque ustedes me lo entregan el 10, yo tengo el 17 y 24 como para hacerles retroalimentación. Y así ustedes para el 31 pueden entregarme el trabajo final. 31 de mayo. Que coincide con el final. Ahí están las fechas, ¿estamos de acuerdo? 12 y 19 de mayo, de abril, perdón, exposiciones, 10 de mayo entrega de avance, 31 de mayo final. Dime. Entonces, el avance es más bien lo que llevemos, o eso con otro trabajo más corto. No, el avance es el mismo trabajo final, solo que es una partecita del trabajo final. Listo. Es para ayudarles a ustedes que no dejen todo para el final realmente, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran los parámetros... Profe, pero entonces el avance es el que hacemos las exposiciones el 12 y el 19. No, la exposición es la exposición del tema, que ustedes nos cuenten a todos y todas y que todas podamos saber qué está haciendo Ok. cada uno, el tema. Y son 5 minutos y simplemente es con una diapositiva, ustedes presentan, nos cuentan por qué quieren investigar eso. Y 3, 4 parámetros muy cortos que les voy a poner para que me los desarrollen en la diapositiva de la exposición. El avance es ya una parte importante del trabajo. O sea, el avance no quiero que lo vean simplemente como un borrador o como una forma de tener una nota más. No, el avance realmente es un avance. Si ustedes miran los parámetros, en el avance yo ya les pido que tengan objetivos formulados, que tengan la pregunta clara. No es que me envíen el avance el 10 y el 17 me estén diciendo, profe, yo voy a cambiar de tema, porque entonces el avance me lo entregaron sobre un tema y el final sobre otro. No, el avance realmente es, no sé, casi un 30% del trabajo final. Solo que se llama avance porque no les voy a pedir todo el trabajo final, sino por lo menos que tengan claridades sobre los primeros acápites del trabajo final. Listo, profe. ¿Y ese es para cuándo? El 10 de mayo sería el avance. Ok. No es que, o sea, el 10 de mayo tenemos clase normal, el 10 de mayo es que ustedes me lo entregan, ¿cierto? O sea, me lo mandan al correo electrónico y yo ya lo tengo como avance. Muy importante que envíen el 10 de mayo, no el 11, no el 12, porque el avance es el avance, ¿cierto? El 10 de mayo, si lo ponemos como fecha, ese día igual hay clase, pero es el último día para entregar el avance. Y el trabajo final, el 31 de mayo, que sería nuestra última clase y oportunidad para que ustedes entreguen el trabajo final. Estamos. Entonces, Carol, si me puedes ayudar con esas 3 fechitas. 12, 19 de abril exposiciones, 10 de mayo entrega de avance, 31 de mayo final, Santiago. Ya está, profe, en el chat. Gracias, Carol. Bueno, habría posibilidad de que el trabajo final sea en parejas. No hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad por una razón, porque este curso de profundización es un curso que se gana muy, muy fácil. Se gana con participación, se gana con dedicación, se gana así como lo están haciendo ustedes, investigando, trabajando, pero yo no creo en el trabajo grupal. Ya me parece suficiente flexible que esta clase sea virtual y que no nos podamos ver, que para mí es bien frustrante no poderlos ver. Entonces, no. Digamos, esta clase ya tiene todas las flexibilizaciones en todos los componentes, entonces el trabajo final es individual. Para mí sería más fácil, como docente, ponerlos en parejas o de a 3 porque califico menos, pero me interesa más que ustedes puedan tener un encuentro con ustedes mismos y como decir, ve, a mí me gustaría investigar esta figura, o yo trabajé mediante esta figura, o mi novia,
y me gustaría verla un poco más a fondo, o sea, que ustedes realmente exploren esa capacidad investigativa personal que tienen. Muchos de ustedes, por supuesto, por el semestre en el que están, ya vieron investigación 1, 2, 3 en la universidad, entonces va a ser mucho más fácil y si no, de todas maneras, aquí estoy. Jimena. Profe, una pregunta con respecto al tema que elijamos, te podemos enviar al correo si es posible como lo que tenemos o las bases en las que queremos como entrar. Sí, yo estoy teniendo problemas con el Mares y con mi correo institucional, entonces les voy a dar un correo, que es el correo que estoy usando con los estudiantes, me tocó crear uno, porque el correo institucional está muy difícil el ingreso, y yo no sé si fue... Entonces, ese correo que les voy a enviar ahí, Listo. sandramilemuca@gmail.com, a ese correo me envían los avances y los finales, pero espérense. Pero lo que son, digamos, Listo, que profe. tú, Jimena, me digas, profe, yo quiero saber si puedo investigar sobre esto y esto y esto, y te mando esto, tengan la plena tranquilidad de incluso escribirme al WhatsApp, no hay ningún problema. Los avances y el final sí al correo, porque esa es mi forma como de llevar el orden de las notas. Pero si son preguntas Listo, profe. más informales, no se preocupen al WhatsApp y por ahí vamos mirando si ese es el tema o en qué les puedo apoyar. Ah, listo, profe. Y de pronto si algo y necesitáramos también una pequeña asesoría o algo así. Por WhatsApp, sí, todo por WhatsApp. No se preocupen para usar el WhatsApp conmigo, que yo no tengo problemas con Listo, él. profe, gracias. Y alguien más estaba alzando una manito. Valentina, o ya no. Era yo, pero sí te iba a decir más o menos eso, es que yo ya empecé mi trabajo de grado y justo sobre el tema, pues es relacionado con los rapis, de hecho, pero enfocados en una ley. Entonces quería hablarte sobre la asesoría, cómo se la pedía, pero pues ya la compañera Por lo WhatsApp. preguntó, entonces por eso la había bajado. Sí, Sí, dale, por WhatsApp. mil Y al gracias. correo simplemente ténganlo en cuenta para enviar los avances y los trabajos finales, no más para eso. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a empezar con las cooperativas de trabajo asociado. ¿Quién se acuerda, quién vio qué era una cooperativa de trabajo asociado cuando estaba en derecho laboral individual? ¿Qué figura es esa? ¿Todavía existe? ¿No existe? ¿Qué recuerdan ustedes de eso? ¿Qué es una cooperativa de trabajo asociado? Todavía existe, de hecho. ¿Quién dijo yo? ¿O ninguno? Uy, profe, yo no recuerdo haber tocado ese tema puntualmente cuando vi laboral, qué pena. ¿Vieron empresas de servicios temporales? Cuando vieron individual, ¿quién vio qué es una empresa de servicios temporales? Actúan como terceros para las contrataciones laborales o como un puente para Cuéntame. que no haya un vínculo directo entre el empleador y el trabajador. A veces se suscriben pólizas entre ellos mismos para ver quién responde en caso de alguna eventualidad y es bastante usada. ¿Me quieres repetir, qué pena, profe, el término del que preguntabas específicamente? Empresas de servicios temporales, Bella. Desde el principio ese fue el término, ¿no dijiste cooperativas o era También el mismo? primero dije cooperativas y como nadie me dijo nada de cooperativa, entonces dije, bueno, entonces empresas de servicios temporales. Entonces me salté a la otra. Pero entonces, ¿de cuál me quieres hablar? ¿De las cooperativas o de las empresas de servicios temporales? Es que no sé si, por ejemplo, las cooperativas es, por ejemplo, lo que pasa en el tema de la salud, que hay, o esos son las sindicales, que hay, por ejemplo, Esos son los contratos sindicales, y ya, entonces ahí vamos con 3. Cooperativas de trabajo asociado, empresas de servicios temporales, contratos sindicales. ¿Qué sabes de los contratos sindicales entonces? Dale. Pues de los contratos sindicales, recuerdo haberlo hablado en el consultorio, de hecho, miramos la figura y más o menos cómo funciona, miramos el ejemplo, espérame un segundo. Tranquila. Qué pena, es que estoy en el trabajo. No te preocupes, yo soy feliz que participen, entonces yo te escucho. Dale. Que se la miramos, por ejemplo, en el consultorio jurídico, que uno de los ejemplos era, yo prendo la cámara para que seas más feliz. Ay, qué felicidad. Era, por ejemplo, lo que pasa en el tema de la salud, que muchas veces en el tema de la salud se contrata por medio de ese contrato sindical, que
es que no tienes una relación directa pues con el hospital, sino que te contratan por medio de los pagos se hacen del hospital, por ejemplo, o del que esté contratando, es al sindicato y el sindicato es el que paga a los que contrata. Entonces, como la tercerización, los problemas que se traen con respecto a ese tipo de contratación. Muy bien. Que es de hecho muy Valentina. parecido a, no recuerdo las diferencias, pero es muy parecido al otro término que ya no me acuerdo. Pero bueno, Al segundo. Valentina se ha llevado su participación porque efectivamente de esa experiencia que tiene el consultorio le quedó una idea muy clara de lo que son los contratos sindicales y justo los contratos sindicales son una de las figuras que vamos a analizar en esta clase de trabajo decente. Y entonces como Valentina lo ha pedido y tiene tanta claridad sobre eso, nadie sabía sobre cooperativas y tampoco me dijeron nada sobre empleados de servicios temporales, y como lo que ustedes piden se les concede, entonces vamos a hablar de contratos sindicales. ¿Listo? Pueden ver la pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces, los contratos sindicales tal cual como ya Valentina nos ha hecho esta primera entrada, son una de esas figuras que en Colombia, por alguna razón, son figuras con las que se enmascaran verdaderas relaciones laborales y con seguridad es una figura con la que no se garantiza el concepto de trabajo decente, digamos, que no hay trabajo decente. Que dejé el gato por acá encerrado. Ya. ¿Por qué no? Y entonces ustedes me van a decir, pero ¿cómo así? Eso suena a sindicato, entonces los sindicatos no cumplen el trabajo decente y entonces no hay trabajo decente. No, lo que pasa es que la figura del contrato sindical es una figura que en principio está, por eso les hablaba de cuando ustedes habían visto derecho laboral individual, porque cuando uno ve individual y cuando ve colectivo es cuando uno ve todas estas figuras como las cooperativas de trabajo asociado, las empresas de servicios temporales, los contratos sindicales, entre otros. El artículo 482 del Código Sustantivo del Trabajo define el contrato sindical, así como ustedes lo ven ahí, el que celebre uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios patronos o sindicatos patronales para la prestación de servicios o ejecución de una obra por medios afiliados. Yo sé que más de uno o de una, excepto Carol, que le tocó el caso en el consultorio, deben estar así como, no entiendo nada, yo no veo cómo así que un contrato sindical puede precarizar a un trabajador, entonces la culpa es del sindicato, ¿cierto? Pero no, pasa que esta figura es una figura, si uno mira un poco la historia, es una figura que arrancó con una idea muy chévere, incluso antes de 1950, antes de que existiera el Código Sustantivo del Trabajo, el contrato sindical existía en Colombia. Y empezó a existir porque ¿qué trae el código de 1950? La parte de derecho laboral colectivo. O sea, antes del 50, antes de que existiera este código sustantivo del trabajo, en Colombia no se creaban sindicatos. Digamos, no existía esta figura de crece un sindicato con 25 personas. No. Entonces, los braceros del Magdalena Medio se organizaron porque cuando llegaban los barcos, ellos tenían que desembarcar. A uno les pagaban, no sé, 1 peso, al otro les pagaban 2 pesos, al otro les pagaban 3 pesos, y como en esa época, insisto, no había código sustantivo del trabajo, ellos dijeron, no, ¿y qué tal si nos juntamos todos, los braceros, y firmamos un contrato sindical con esta gente de los barcos y que nos paguen a todos un monto único y entre ese monto único nos lo dividimos entre todos, ¿cierto? Como una especie más de trabajo colectivo, como un trabajo en donde la ganancia se reparte de manera equitativa entre las partes. Y a eso le llamaron contrato sindical. Y entonces, ¿por qué pasaba? Pues porque no había cómo crear un sindicato, ¿cierto? Básicamente, digamos, no existía la regulación legal. Luego nace el Código Sustantivo del Trabajo, 1950, y el Código Sustantivo del Trabajo se dice, se podrán crear sindicatos con 25 personas y los sindicatos serán de industria, de rama, de actividad económica, de empresa, de oficios varios, todo lo que dice la parte de derecho laboral colectivo en nuestro país, en ese Código Sustantivo. Y el legislador le pareció interesante pasar la figura del contrato sindical que ya existía al Código Sustantivo del Trabajo. Entonces queda en el Código Sustantivo del Trabajo como una mixtura rara y es como que en la parte de colectivo se pueden crear sindicatos y esos sindicatos que firman convenciones colectivas y también existe o quedó la posibilidad de crear contratos sindicales. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros?
el contrato sindical es como si fuera la convención colectiva, entre comillas. Yo no sé si me hago entender. Un sindicato normalmente se sienta con su empleador y firma una convención colectiva para mejorar las relaciones de trabajo, los ingresos y demás. Y el contrato sindical, para que exista, también necesita un sindicato. Pero en el contrato sindical es como si los trabajadores asumieran todo el trabajo como independientes. No sé si me hago entender. O sea, en el contrato sindical es como si las personas que están a través del contrato sindical, esos trabajadores, fueran como contratistas del empleador. Por eso Valentina nos hablaba del sector público de la salud. Un ejemplo que quizás es la mejor forma de explicar estos enredos en los que nos pone la legislación. La ES Rafael Uribe Uribe, que por demás es pública, necesita enfermeras. Y entonces, en vez de ir y contratar enfermeras de manera directa, como un hospital público que es, y vincular esas enfermeras a la planta de personal del hospital, pues va donde un sindicato de papel toca la puerta y dice, hola, sindicato de papel, resulta que yo necesito 20 enfermeras. Y el sindicato de papel le dice, ah, listo, yo se las envío. Y entonces es el sindicato el que le envía las 20 enfermeras a la ES Rafael Uribe Uribe, y la ES Rafael Uribe Uribe, ¿qué hace con el sindicato? Le pasa 200 millones de pesos. O sea, no contrata directamente a esas enfermeras, la ES Rafael Uribe Uribe, sino que le da 200, 300 millones de pesos, 1.000 millones de pesos al sindicato de papel. El sindicato coge esa plata y de ahí le paga a las 20 enfermeras lo que le da la gana, sin derechos laborales. ¿Cómo quedó ese ejemplo? Carol, ¿quedó más o menos claro? ¿Quedó muy gráfico? ¿Muy cargado de tirria? ¿Cómo lo vieron? O sea, ¿sí entienden más o menos cómo funciona la figura? Si fuera un sindicato real, no podría hacer eso, porque un sindicato nace es de los trabajadores de la ES Rafael Uribe. Entonces, ustedes pueden encontrar divinamente en la ES Rafael Uribe un sindicato real, digamos, un sindicato de los trabajadores públicos de la ES Rafael Uribe Uribe, y pueden encontrar un sindicato con el que la ES Rafael Uribe Uribe hace regulaciones comerciales para que este sindicato, que además yo insisto, son de papel, son inexistentes, son falsos, envíe trabajadores, lo que diríamos en misión, envíe trabajadores a la ES Rafael Uribe Uribe a que trabajen. Si ven ustedes cómo se cambia el papel del sindicato en el contrato sindical, o sea, el sindicato ya no es esa estructura o esa forma jurídica que protege a los trabajadores de la fuerza de un empleador o que defiende a los trabajadores de un empleador, sea público o privado, sino que en este caso el sindicato es como un contratista de esa empresa pública o privada. Los dos tienen un negocio comercial transado por plata, el sindicato recibe la plata y con la plata que recibe el sindicato le garantiza a esa institución pública o privada que le envía a unos trabajadores a que hagan una labor que es misional y que es permanente de esa organización pública o privada. ¿Cómo la ven? ¿Quedó clara? ¿Alguna duda? Pregunta. Santiago. Uy, pero yo no tenía idea de que pues la figura del sindicalismo se prestara para, digamos, este tipo de labor, pero no tenía ni la menor idea. Pues me parece algo muy grave porque igual las personas van a ir a laborar a un lugar y como se tienen que entender directamente pues con el sindicato, las condiciones laborales, digamos que no pueden ser las mejores y el hecho de mejorarlas traería muchas complicaciones. Así es, Santi. Y con un agravante, como tú lo resaltas, y es que entonces aparecen con la figura de que son sindicatos, ¿sí? Entonces, claro, lo primero que va a decir Santi la gente es, antes los sindicatos son malos. ¿Cómo así que un sindicato es capaz de hacer un trato comercial con una empresa pública o privada, ¿cierto? Lo hacen, recibe una plata y con esa plata el sindicato capta 20 personas, 30 personas, 300 personas, 1.000 personas,
que están buscando trabajo y que pues la AS Rafael Uribe no los va a contratar directamente porque la AS Rafael Uribe quiere bajar los costos y en la medida en que quiere bajar los costos prefiere contratar a través de un sindicato o incluso antes lo hacían a través de una cooperativa de trabajo asociado, por eso quería empezar por las cooperativas, pero pues Valentina me hizo meter en los contratos sindicales, ella es la culpable, y con la plena seguridad de Santiago de que estos sindicatos no son sindicatos reales, porque no son sindicatos, primero no son sindicatos confederados, que no, la mayoría de ellos. ¿Qué significa que no son confederados? Que no hacen parte de estas centrales sindicales de las que vengo hablando en las últimas clases, que hacemos las memorias a la OIT, no, sino que pues es que crear un sindicato en Colombia es muy fácil, tú coges 25 personas, creas un sindicato, y se crea el sindicato con la finalidad de hacer un negocio comercial, no se crea el sindicato con la finalidad de reivindicar o defender derechos. Está clarísimo que el sindicato nace para hacer negocios con la AS Rafael Uribe, recibir una plata, y cuando yo soy enfermera y le digo a la AS Rafael Uribe, vean, me contrata, la AS le dice, no, porque no tengo la planta de personal. Recuerden que esto está atado a que el sector de la salud, pues si quiere emplear la plata de personal, tienen que hacer un montón de cosas, bueno, el sector público. Entonces la AS le va a decir, no, yo no te contrato directamente, pero vaya al sindicato Sanar, por ejemplo, que hay uno que se llama así, vaya al sindicato, allá el sindicato la contrata, porque entonces el sindicato funge como empleador de Santiago, y el sindicato me la envía acá. Pero mire que usted nunca termina siendo trabajadora de la AS Rafael Uribe, sino que usted termina siendo trabajadora de ese sindicato que por demás le va a pagar menos a usted como enfermera que lo que se ganaría una enfermera que trabaja directamente para la AS Rafael Uribe, ¿sí? Y lo más seguro es que no va a tener derechos laborales completos, ni licencias de maternidad, ni capacidad, y va a estar toda la vida rodeada por la inestabilidad laboral, porque esos contratos sindicales son de corto tiempo y en cualquier momento te pueden despedir, ¿sí? Es muy grave. Pero recuerden que también les dije a ustedes un pequeño recuento histórico, les dije, esto no siempre fue así, esa figura del contrato sindical era una figura chévere, existía porque no había código sustantivo del trabajo, parte colectiva, sindicatos, ni convenciones colectivas, que es lo que firman los sindicatos, realmente son convenciones colectivas en el sector privado y en el sector público, acuerdos colectivos. ¿Cuál es el problema? Que el legislador, para hacer bonito, hizo feo. Se trajo la figura del contrato sindical y, o sea, que te la dejó en el Código Sustantivo del Trabajo y entonces quedaron como las dos figuras. Quedó el sindicato que firma convenciones colectivas para mejorar los derechos de los trabajadores y quedó la figura del contrato sindical, en donde el sindicato puede ser como un contratista que envía trabajadores en misión y se gana una plata y no reconoce derechos laborales, ¿sí? Esa tergiversación de la figura del contrato sindical es una herencia que nos dejó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Cuando empiezan a salir las cooperativas de trabajo asociado, por eso me parece raro que ustedes hayan visto laboral individual y no hayan visto las cooperativas de trabajo asociado, porque es que cuando uno ve individual desde el Código Sustantivo del Trabajo, pero no mira la realidad, entonces no se da cuenta que por muchos años en Colombia el derecho laboral individual era inaplicable o ha sido inaplicable por estas figuras que enmascaran verdaderas relaciones laborales, como las cooperativas de trabajo asociado. Las cooperativas de trabajo asociado es una figura emblemática en nuestro país porque se usaban, y digo en pasado porque ya se usan menos, no es que no se usen, pero se usaban para enviar trabajadores a empresas a trabajar, a hacer lo que hacían las empresas de servicios temporales, pero las cooperativas no lo podían hacer. Y nos demoramos 20 años y 20 años de sentencias y decisiones judiciales hasta que la Corte definitivamente dijo, venga, las cooperativas de trabajo asociado realmente enmascaran verdaderas relaciones laborales. ¿Cómo lo dijo? Contrato realidad. Un montón de casos de cooperativas de trabajo asociado en donde, donde se declaraba el contrato realidad. ¿Cómo así que se declaraba el contrato realidad? Sí. Por ejemplo, el Metro de Medellín tiene una cooperativa de trabajo asociado para el aseo. Y entonces, porque no las quería contratar directamente. Les estoy poniendo ejemplos. Y entonces, como las quería contratar directamente, las contrataba a través de una cooperativa. Entonces, resulta que el Metro de Medellín nunca era el empleador de esas trabajadoras del aseo, sino que era una cooperativa de papel. Yo insisto de papel porque aparecen y desaparecen sin ningún problema, generando mucha inestabilidad y malos pagos a los trabajadores. Las sentencias, cuando uno hace el rastreo de decisiones judiciales, uno encuentra
cientos de sentencias judiciales en donde los jueces decían, declaro contrato de realidad porque esta cooperativa de trabajo asociado estaba haciendo intermediación laboral ilegal, que es el concepto de intermediación laboral ilegal, ¿cierto? Y nos demoramos 20 años para que las cooperativas de trabajo asociado salieran del sector de la salud, porque ese finalmente es como el punto ya final, y es que entonces sale la ley 1610, artículo 63, y dice, las cooperativas de trabajo asociado tienen prohibido intermediar mano de obra en el sector de la salud. Básicamente eso es lo que sale. Y entonces salen las cooperativas de trabajo asociado, que eran muchas, las que hacían lo mismo que este contrato sindical. Entonces se acaban las cooperativas de trabajo asociado en el sector de la salud, sale así el titular grande en las noticias. Y al otro día, esas mismas cooperativas se convirtieron, Santiago, en sindicatos. Esa es como la historia completa, ¿cierto? Eso empezó por Antioquia y Valle del Cauca, que son así como las pioneras en contratos sindicales en el sector de la salud pública. No sé si Valentina sabía esta parte de la historia cuando analizó el caso en el consultorio. Antioquia y Valle del Cauca son como los dos lugares del país en los que sale esta mutación de cooperativas de trabajo asociado que hacían lo mismo. Entonces, ¿qué es una cooperativa de trabajo asociado? Una juntanza de 10 personas, en el caso de las precooperativas de trabajo asociado, que envían enfermeras a los hospitales públicos. Esas enfermeras nunca están vinculadas directamente con el hospital, sino que están vinculadas con la cooperativa, y la cooperativa no les reconocía derechos laborales bajo el entendido de que supuestamente no eran trabajadoras, sino asociadas. Y la Corte después dijo, ay, no, vea, sí son asociadas, pero también son trabajadoras, entonces hay que reconocerles derechos laborales. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando se prohíbe hacer intermediación en el sector de la salud pública a través de cooperativas de trabajo asociado, cuando digo intermedia es que se prohíbe esto de enviar las enfermeras a través de cooperativas, al otro día esas cooperativas se llamaban sindicatos. Entonces, la cooperativa Sanar al otro día se llamaba sindicato Sanar. La cooperativa, no sé, Cotservir, al otro día se llamaba sindicato Servir. Y eso fue tan de frente para todo el mundo en el país y tan impune porque nunca pasó nada, que hoy siguen esos sindicatos, mayoritariamente en Antioquia y Valle del Cauca, prestando estos servicios. Pero entonces, Santiago, ¿por qué tú dices que pesar que el sindicalismo esté en eso? ¿Y por qué yo les digo a ustedes que son sindicatos no confederados, que son sindicatos de papel y falsos? No son sindicatos, son ex cooperativas de trabajo asociado. O sea, son cooperativas de trabajo asociado que ante la prohibición legal y el acecho judicial por 20 años de sentencias con contrato de realidad, se cambiaron la camiseta y al otro día amanecieron como sindicatos. ¿Cómo amanece uno como sindicato al otro día? Pues con documentación depositada en el Ministerio de Trabajo, diciendo que iban a ser, que ya eran modo sindicato. Entonces, eso no solamente tiene el problema, Santiago, de la reputación del sindicalismo, sino que aumenta la tasa de sindicalización y aumenta el número de sindicatos en el país de manera falsa. Porque entonces uno dice, entonces el sindicalismo le está yendo bien porque ya hay nuevos sindicatos, hay más afiliados sindicales. No, porque es que la gente que viene de las cooperativas de trabajo asociado son sindicatos falsos, ¿sí? Fue una forma descarada y muy frentera además con el país de buscarle el quite a lo que hicieron los jueces por 20 años y a lo que finalmente sacó la legislación, que fue la prohibición de usar cooperativas de trabajo asociado en el sector de la salud. Y entonces la solución que buscan es, pues entonces usemos la figura del contrato sindical. ¿Quién promovió esa mutación? Y no es que yo quiera ver al señor Álvaro Uribe Vélez involucrado en todo, pero él saca un decreto, el decreto 036, y en ese, de alguna forma, el mensaje que manda es que revive la figura del contrato sindical, y el mensaje que da clarísimo a las cooperativas de trabajo asociado es, miren, esta figura les sirve a ustedes, cooperativas, para seguir funcionando. Y efectivamente, en cuestión de 6 meses, teníamos todas las cooperativas en disolución y liquidación, las de la salud, y teníamos esas nuevas figuras, esas nuevas cooperativas, o esas viejas cooperativas más bien, en nuevos sindicatos, ¿sí? Eso es lo que pasó. Valentina está diciendo, eso te iba a decir, que sigue pasando, fallan en contra de esas entidades y simplemente crean otra. Así es. Entonces, esa es la figura del contrato sindical. Esta diapositiva tiene 25 diapositivas y apenas vamos en la segunda.
tenemos mucha tela para cortar con esto de los contratos sindicales, pero entonces, compromisos para la próxima clase. Voy a enviarles los 2 documentos, el informe de la Comisión de Expertos y la recopilación de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical 2018, que es lo que llamo la Biblia. Y para la próxima clase, investiguen un poco más sobre contratos sindicales. Valentina sabe harto sobre el tema, pero los que no, porfa, dense una buscada sobre qué son los contratos sindicales, cómo han funcionado, por qué sí, por qué no. Y arrancamos por ahí y terminamos la presentación de nuestra primera figura en el curso sobre contratos sindicales, que son una de las figuras en las que con las que se enmascaran verdaderas relaciones laborales. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe, sí. Bueno, y tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.